Mis padres no quieren pagar mi universidad pero sí la de mi primo. Por lo que mis abuelos me dejan toda su herencia. Soy una chica de 17 años que cumplirá 18 en unas semanas y se supone que comenzaré la universidad en 2 meses. Fui aceptada en mi primera opción hace aproximadamente un mes y estaba emocionada al respecto. Tienen un excelente programa de microbiología, que es lo que me interesa. Desafortunadamente, mi emoción solo duró hasta que mis padres me dijeron que no podían permitirse enviarme allí, y tenía que elegir mi segunda opción porque estaba más cerca de casa y les costaría mucho menos. Discutí con ellos al respecto porque se sintió realmente horrible que me dijeran que aplicara a la universidad que quisiera, pero ahora que era el momento de hablar sobre la matrícula, estaban cambiando de opinión y decían que no tenían suficiente dinero para costear la universidad a la que quería ir. Mi padre es ingeniero de software y mi madre es jefa de ventas en una empresa, y vivimos cómodamente, así que no entendía por qué exactamente estaban siendo tan tacaños, cuando se trataba de mi educación. Ni siquiera tenía hermanos por los que preocuparse, y para ser justos, la matrícula estaba dentro de su presupuesto. Simplemente, me pareció injusto en ese momento, pero insistieron en que se arruinarían pagando mi matrícula y no podrían ahorrar lo suficiente para jubilarse. Mis padres apenas tienen 40 años, así que no sé de qué jubilación están hablando porque aún les quedan buenos 20 años o más. Discutí con ellos durante varios días e intenté todo, desde la ira hasta la súplica e incluso el regateo, porque dije que si financiaban mi educación en la universidad que yo eligiera, luego les devolvería la cantidad completa eventualmente, y no sufrirían ninguna pérdida. No les importó y, en cambio, me dijeron que comenzara a investigar sobre préstamos estudiantiles en lugar de perder el tiempo discutiendo con ellos, o simplemente que me rindiera y fuera mi segunda opción. No estaba muy entusiasmada con la idea de tomar un préstamo debido al riesgo involucrado, pero después de discutir durante aproximadamente una semana, me di cuenta de que mis padres estaban decididos a no darme el dinero por alguna razón, y luchar por ello sería inútil. Así que podía ir a mi segunda opción y renunciar a mi universidad soñada, o tomar un préstamo y terminar con una tonelada de deudas como tantos otros, y ambas posibilidades me parecían muy sombrías. Seguí investigando préstamos y sus pros y contras, y también solicité una beca, pero no perdí la esperanza. Sin embargo, dejé de hablar con mis padres después de nuestra pelea, porque estaban siendo egoístas, y simplemente no podía perdonarlos por eso. Mis padres y yo siempre hemos tenido una relación tensa como máximo porque ambos eran personas trabajadoras y eran del tipo de personas que llevaban su trabajo a casa. Mayormente, eran mis abuelos, los padres de mi padre, mis abuelos maternos murieron antes de que yo naciera, quienes se ocupaban de mí y me cuidaban mientras era niña. Y una vez que fui lo suficientemente mayor como para quedarme en casa sola, me dejaban sola durante horas mientras ellos estaban en el trabajo. Incluso cuando volvían a casa, no mostraban mucho interés en mí, y solo hacían lo mínimo indispensable. A veces hablaban conmigo en las comidas y me preguntaban sobre la escuela y mis amigos, pero siempre podía decir que no estaban interesados, y yo tampoco intentaba hablar con ellos porque parecía inútil. Voy a ser franca y simplemente decirlo, para mí, mis padres no eran más que personas que pagaban por las cosas que necesitaba y me dejaban vivir con ellos. Suena duro y hace que parezca que soy una niña egoísta, pero realmente no pueden culparme porque fueron mis padres quienes nunca se molestaron en establecer un vínculo emocional conmigo. Y de niña, intenté llamar su atención y ganármelos, pero nunca pude, así que dejé de intentarlo después de un tiempo porque claramente era inútil. Mientras tuviera un techo sobre mi cabeza, ropa para usar y comida para comer, estaba bien. Me enviaron a una escuela decente, tenía buenas calificaciones, y ahora quería ir a una universidad de renombre para poder conseguir un trabajo bien remunerado después. Ellos iban a pagar porque sabía que tenían ese tipo de dinero, y así era como se suponía que sería. Así es como siempre ha sido. No esperaba que mis padres me llenaran de amor y afecto o incluso me dijeran que estaban orgullosos de mí por lo que había logrado, pero esperaba que financiaran mi educación, al menos, porque esa era la única área en la que aún no me habían defraudado. Pero desafortunadamente, ahora también habían fallado como padres allí. No estoy diciendo esto porque se negaron a pagar por mi educación, sino porque hace unas 2 semanas descubrí que estaban pagando la educación de mi primo en su lugar. Mi padre tiene un hermano mayor y tienen un hijo que tiene mi misma edad. Él comenzará la universidad alrededor del mismo tiempo y tenemos un par de amigos en común. Uno de estos amigos en común me envió una foto que mi primo había publicado, una foto con mis padres que sonreían ampliamente mientras lo abrazaban. En el pie de foto de esa imagen, él agradeció a mis padres por aceptar patrocinar su educación y alentarlo a perseguir sus sueños. Probablemente, mi primo me había bloqueado a pedido de mis padres, ya que no podía ver su perfil en absoluto. Ni siquiera me había dado cuenta porque él y yo no éramos cercanos. Mi amiga no estaba al tanto de mi situación y simplemente me envió esa captura de pantalla para decirme lo amables y generosos que eran mis padres. Ella no tenía idea de que también eran realmente horribles, y estaban dejando de lado los sueños y ambiciones de su propia hija, solo para poder alimentar los de otra persona. Por un lado,
afirmaban que no podían permitirse enviarme a la universidad que yo quería, pero no tenían absolutamente ningún problema en patrocinar la educación de mi primo, y él estaba asistiendo a una universidad que era mucho más cara que la mía, así que las cosas que me dijeron simplemente no tenían sentido en absoluto. También no tenía sentido que su padre no estuviera pagando su matrícula, porque mi tío era profesor de secundaria en una escuela privada y ganaba suficiente dinero para poder proporcionarle a su hijo, o al menos eso creo porque, juzgando por su casa, no viven demasiado mal, y estoy seguro de que pueden permitírselo si quieren. Su madre ya no está en la imagen, pero ambos coeducan a él, y ella es periodista, hasta donde sé, así que definitivamente no se trata del dinero para ellos. Mis padres no estaban en casa cuando me enteré, como de costumbre, y quería enfrentarlos al respecto, pero estaba tan enojada que decidí ir primero a mis abuelos. Tengo una buena relación con mis abuelos, pero no les había contado nada sobre lo que estaba pasando porque mi abuela estaba un poco enferma, y no quería ser una carga para ellos. Estaban razonablemente bien y se habían retirado hace un par de años después de entregar las riendas de su negocio textil a mi tío abuelo. Antes habían sido los tres los que dirigían el negocio, pero mis abuelos eligieron retirarse una vez que cumplieron 60 años. Mi tío abuelo todavía estaba en sus mediados de los 50 y no tenía intención de jubilarse por un tiempo, ya que no tenía familia y solo quería trabajar y viajar. Todos seguían ganando bien con el negocio que habían creado juntos, pero mis padres nunca habían dependido de ellos para el dinero, y me habían enseñado a mí tampoco a aceptar dinero de ellos. De todos modos, nunca lo necesité, así que estaba bien con eso y no lo cuestioné en ese entonces. Mis abuelos siempre habían sido muy amables conmigo, lo que me hacía sentir amada, lo cual era un cambio agradable del tipo de tratamiento al que estaba acostumbrada en casa de mis padres, así que los visitaba con frecuencia en el pasado. Desafortunadamente, hace aproximadamente un año, a mi abuela le diagnosticaron Parkinson, y luego se le hizo un poco difícil hacer las cosas que solía hacer siempre, así que dejé de visitarlos tanto como solía hacerlo porque, como ya dije, no quería ser una carga para ellos. Esta vez, sin embargo, no podía simplemente quedarme de brazos cruzados y aceptar este tipo de tonterías de mis padres y mi primo, porque era muy obvio que todos se habían unido en mi contra por alguna razón. Estaban saboteando mis posibilidades de ir a la universidad que quería a propósito, o al menos eso me parecía a mí, y no podía simplemente permitir que eso me sucediera. Así que me dirigí a casa de mis abuelos dentro de una hora después de enterarme, y me recibieron bastante felizmente. Había vuelto a visitarlos después de casi 2 meses, y verlos de nuevo me hizo lamentar no haber mantenido el contacto con ellos porque ambos parecían extrañarme. Parecían emocionados de tenerme de vuelta, y me brindaban consuelo, así que sin perder mucho tiempo, les conté sobre lo que había descubierto. Incluso mientras les narraba lo que había sucedido, podía sentir la ira creciendo porque todo era simplemente tan injusto. Las calificaciones de mi primo ni siquiera eran tan buenas como las mías, y, sin embargo, por alguna razón, habían elegido patrocinarlo a él en lugar de a su propia hija, e incluso habían intentado encubrirlo. Entonces, si no hubiera sido por esa amiga mía, es posible que nunca me hubiera enterado de sus mentiras en absoluto, y ellos también habrían estado totalmente bien con eso. Después de contarles a mis abuelos lo que había sucedido, me consolaron porque había empezado a llorar mientras les contaba lo que había estado pasando. Ambos parecían sombríos y simplemente me dijeron que fuera a casa, empacara mi ropa y cualquier otra pertenencia importante, y luego volviera aquí. Estaba desconcertada por sus instrucciones, pero honestamente, estaba cansada de vivir en una casa donde no hablaría con mis padres, y ellos tampoco me hablarían a mí, así que acepté sin decir otra palabra. Al menos antes, mis padres intentaban hablar conmigo, incluso si era una charla sin sentido, pero ahora eso había terminado, y simplemente fingíamos que éramos invisibles entre nosotros, lo cual era horrible. Así que volví a casa, tomé mis cosas y regresé a casa de mis abuelos, donde me dijeron que mi matrícula estaría cubierta por ellos y que no tenía nada de qué preocuparme. No entendí lo que habían hecho en ese momento, pero simplemente estaba aliviada de que hubieran encontrado una forma de cubrir los gastos porque realmente me hubiera devastado no poder asistir a la universidad que yo quería. Sin embargo, estaba preocupada por el estado financiero de mis abuelos porque ambos estaban jubilados, y como mi abuela tenía que ir al hospital para chequeos médicos con bastante frecuencia, las facturas del hospital seguramente serían bastante altas. No quería causarles problemas innecesarios de ninguna manera, así que ofrecí trabajar para pagar mis gastos y solo necesitarían cubrir la mitad de mis gastos de esa manera. Pero ellos lo tomaron a broma y lo desestimaron, diciendo que tenían suficiente dinero y que no tenía que preocuparme por ellos. Quería saber cómo exactamente pagarían todo cuando estuvieran jubilados, pero no quería presionar más, y no pregunté más. No le había dicho nada a mis padres antes de irme, así que esperaba escuchar de ellos cuando se enteraran de que no estaba en casa. Entonces había estado esperando una llamada de ellos una vez que regresaran a casa del trabajo, y tal como había predicho, se comunicaron conmigo un poco después de la hora de la cena. Seré honesta,
Esperaba que estuvieran molestos conmigo porque me fui sin decirles nada, y quería que estuvieran preocupados por mí. Es mezquino y hace que parezca que busco atención, pero realmente quería que me llamaran por preocupación y me preguntaran sobre mi paradero para finalmente poder decirles qué tipo de padres horribles habían sido conmigo, y luego finalmente se sentirían arrepentidos por lo que habían hecho. Desafortunadamente, nada de eso se materializó porque en lugar de una llamada telefónica de mis padres preocupados, todo lo que recibí fue un mensaje de texto de ellos diciéndome lo increíblemente decepcionados que estaban de mí y que ni siquiera querían volver a verme, y mucho menos hablar conmigo. Esas fueron las primeras líneas del mensaje, y eso me desconcertó porque no lo había esperado en absoluto. Pero empeoró aún más mientras continuaba su mensaje. Aparentemente, mi tío había perdido su trabajo como profesor hace un par de semanas por insubordinación. No dieron más detalles, pero supongo que debe haber sido algo lo suficientemente grande como para que lo despidieran, ya que era un hombre bastante calificado. Su exesposa se va a volver a casar en unos meses, así que no estaba dispuesta a cubrir el costo de la matrícula universitaria de su hijo tampoco. Y con todas las facturas y otros gastos domésticos, mi tío simplemente no podía permitirse enviar a mi primo a la universidad a la que quería ir. Hubo mucha indignación por parte de mi primo cuando se enteró de esto y había estado amenazando con fugarse de casa. Entonces mis padres intervinieron y se ofrecieron a patrocinarlo en su lugar. Planeaba especializarse en arte, por lo que era aún más arriesgado para mi tío invertir en su título, porque era poco probable que pudiera pagarle pronto después de la universidad. No estoy criticando a los estudiantes de arte, pero sí siendo realista. Y fue por eso que mi padre creía que sería mejor para ellos pagar por su educación en lugar de la mía. Dijeron que la razón por la que habían elegido patrocinarlo a él en lugar de a mí era porque él lo necesitaba más, mientras que yo todavía podía arreglármelas con préstamos y cosas así. Él no podía. No sé cuánto de eso era cierto, pero eso fue lo que me dijeron. Y la razón por la que me estaban enviando un mensaje de texto para avisarme era porque más temprano ese día, presumiblemente alrededor del momento en que me fui a recoger mis pertenencias y llevarlas a casa de mis abuelos llamaron a mis padres y les dijeron que los estaban excluyendo a todos de su testamento, y todo iría para mí en su lugar, ya que decidieron elegir a mi primo sobre mí. Esa fue la razón por la que mis padres estaban furiosos conmigo por contarles a mis abuelos lo que habían hecho en lugar de discutirlo con ellos primero, lo que supongo que podría ser un punto válido. No sé si tienen razón o no, para ser honesta, pero aún creo que lo que hicieron fue un poco desagradable. Entiendo que esto venía de un lugar de preocupación por mi primo, pero incluso entonces, debería haber sido su primera opción y no mi primo. Eso realmente me lastimó, y creo que cualquiera en mi lugar habría sentido lo mismo. Así que cuando recibí el mensaje de texto de mis padres, no respondí porque no sabía qué esperaban que dijera. Creo que querían que me disculpara con ellos y con mi primo y luego evitar que mis abuelos cambiaran su testamento. Pero no pensé que sería justo para mí en absoluto, porque yo era la que había sido perjudicada por ellos y no al revés. Ha pasado una semana desde que recibí ese mensaje, y aún no he recibido noticias de nadie en mi familia. Todavía estoy viviendo con mis abuelos, y es relativamente más agradable que vivir con mis padres, pero ese mensaje simplemente sigue molestándome porque siento que podría haber arruinado un poco las cosas para todos los involucrados. Es cierto que podría haber seguido adelante con préstamos estudiantiles, pero incluso mi primo podría haber seguido ese camino, y sin embargo, él decidió no hacerlo. Pero se esperaba que yo lo hiciera solo porque él estaba siendo un mocoso inmaduro que pensaba que huir de casa era una solución razonable a sus problemas. Siempre había sabido que mi primo era un poco malcriado cuando no conseguía lo que quería, pero pensé que había superado ese comportamiento. Desafortunadamente, no lo ha hecho, y ahora he tenido que soportar las consecuencias de eso. No sé si debería hablar con mis abuelos sobre lo del testamento, aunque es realmente su decisión. Al mismo tiempo, no necesito todo ese dinero, y supongo que mis padres y mi tío lo necesitarían en el futuro. Siento que lo estoy acaparando y siendo cruel con ellos al privarlos de su herencia y quedándomela toda para mí. Y que tal vez debería haber hablado al menos con mis padres antes de correr hacia mis abuelos para quejarme de lo que habían hecho. Así que me siento culpable por contarles a mis abuelos que mis padres estaban financiando la educación de mi primo, en lugar de la mía, y luego quedarme con toda su herencia. Actualización 1. Antes de decir algo, me gustaría agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original. Significa mucho para mí, ya que aparentemente ahora los extraños en Internet tienen más compasión por mí que mi propia familia. Ustedes son realmente amables al apoyarme de esta manera. También quiero decir que, dado que recibí críticas por lo que dije sobre considerar a mis padres como mi fuente de dinero y nada más, ¿qué más se suponía que debía pensar de ellos cuando me criaron así? Ya he mencionado que desde que era niña, me dejaban completamente sola en casa durante horas por trabajo, y apenas había alguna relación emocional entre nosotros. Así que, por supuesto, no podía verlos como nada más que mi fuente de dinero, y eso es todo. Y por supuesto,
Aún esperaba que se preocuparan por mí y estuvieran preocupados por mí cuando me fui, porque todavía son mis padres. Y a pesar de todo, aún quiero algo de afecto y validación de ellos, como literalmente cualquier otro niño. Tuve una infancia complicada, y no espero que todos entiendan mis sentimientos o sean empáticos hacia mí, pero algunas personas necesitan calmarse con el odio. De todos modos, decidí no volver a hablar con mis padres e incluso bloquearlos después de hablar con mis abuelos sobre su mensaje de texto. Simplemente, no pude contenerlo más y terminé contándoles todo como la mayoría de ustedes me aconsejaron. Y me dijeron que era ridículo de su parte esperar que estuviera bien con ellos pagando por mi primo por cualquier razón. Y si mi tío necesitaba dinero, entonces debería haber acudido a sus padres en lugar de a su hermano. Pero por alguna razón, tanto mi papá como su hermano tienen un ego increíblemente alto, y se niegan a aceptar cualquier tipo de dinero de mis abuelos. Mi abuelo cree que es porque tuvieron que vivir realmente con frugalidad mientras crecían, porque su negocio aún estaba en sus etapas iniciales y no estaban ganando mucho. Así que sus hijos no podían permitirse el tipo de vida al que estaban acostumbrados sus amigos, lo que los hizo resentirse con mis abuelos porque, según ellos, si hubieran seguido con sus trabajos regulares en lugar de renunciar y establecer su propio negocio, entonces no habrían tenido que renunciar a ningún lujo al que estuvieran acostumbrados. Y eso, a su vez, los hizo muy extraños respecto a aceptar dinero de sus padres. Mi abuela cree que la verdadera razón por la que estaban tan tensos sobre pedir dinero prestado, era que ambos eran demasiado orgullosos y arrogantes para admitir que necesitaban ayuda, y preferirían sufrir y hacer sufrir a sus hijos que simplemente pedir dinero a sus padres. Ambas teorías son plausibles en mi opinión. Y ni siquiera es como si mis abuelos hubieran dicho que no si sus hijos alguna vez hubieran pedido ayuda porque todavía ganaban dinero decente con su negocio, que estaba funcionando realmente bien. Ahora podían permitirse quedarse en casa y relajarse y dejar que mi tío abuelo se encargara de todo en el trabajo, lo que significa que todo iba bien para ellos en este momento, y seguirá yendo bien en el futuro previsible. Simplemente, no tienen una excusa real para haber elegido a mi primo sobre mí. Y eso es lo que importa. Actualización 2. Han pasado casi 2 semanas desde que me mudé de la casa de mis padres a la de mis abuelos. Después de 2 semanas completas, mis padres finalmente aparecieron en casa de mis abuelos y exigieron que regresara con ellos. Obviamente, dije que no de inmediato y les dije que no quería volver con ellos en absoluto. Pero se negaron a escuchar y dijeron que llamarían a la policía y tendrían a mis abuelos arrestados por secuestro si no me dejaban regresar con ellos. Eso fue lo que me hizo perder completamente la cabeza, y empecé a gritarles a todo pulmón sobre cómo ellos son los que deberían haber sido arrestados porque me descuidaron toda mi infancia. Ellos fueron los que aún ponían su propia hermandad por encima de mí, y no podían molestarse en pensar en mí solo porque sentían que mi primo idiota realmente iba a huir, y eso no era algo que justificaba lo que me hicieron. Me sentí mucho más ligera después de mis gritos contra mis padres, porque sentí que años y años de ira, amargura, dolor y resentimiento estaban saliendo de mi cuerpo, y honestamente sentí que estaba escupiendo veneno. Mi madre comenzó a llorar en algún momento, pero no se fueron y esperaron a que dejara de gritar. Antes de que mi papá me dijera que estaba súper decepcionado por la forma en que había terminado y que deseaba no haber regresado para llevarme con él y arreglar las cosas. Cuando exigí una explicación sobre lo que quería decir con arreglar las cosas, me dijo que había estado planeando ponerme en contacto con un amigo suyo que trabajaba en un banco y que haría que fuera más fácil para mí obtener un préstamo, y luego no tendría que preocuparme por mi matrícula. En ese momento, estaba tan furiosa que sentí ganas de empujar a mis padres fuera de la casa. Su idea de enmendar no era darme lo que legítimamente me correspondía, mi fondo universitario, sino que creía que ponerme en contacto con un banquero lo resolvería todo para mí. No podía creer que incluso hubiera tenido la audacia de decir eso, y podía sentir que otro ataque de ira se avecinaba. Pero por suerte, mis abuelos les pidieron que me dejaran en paz y que no regresaran. De todos modos, cumpliré 18 años en un par de semanas y realmente no necesitaré su consentimiento para vivir con quien quisiera. E incluso si no tuviera 18 años, preferiría ir a la cárcel que volver a vivir con mis padres. Su falta de disponibilidad emocional y arrogancia casi arruina mi vida una vez, no iba a permitir que volviera a suceder. Se han ido ahora, y solo para asegurarnos de que no puedan tomar medidas legales contra mis abuelos por permitirme quedarme aquí, también estamos en conversaciones con un abogado. Mis abuelos fueron lo suficientemente amables como para disculparse conmigo por no sacarme de mis padres irresponsables cuando era niña, para que no tuviera que enfrentar todo esto en primer lugar, pero no creo que sea su culpa. De todos modos, estoy decepcionada de que mis padres resultaron ser así, pero no puedo decir que me sorprenda. Esto siempre iba a suceder en algún momento, solo era cuestión de cuándo. Me han decepcionado innumerables veces, pero ahora no les estoy permitiendo que me hagan esto más. Hemos terminado, y finalmente voy a estar libre de ellos ahora. Actualización 3. Acabo de vivir mi primer día de universidad y, vaya, fue un gran día.
Mis padres ya no están en la imagen, así que solo mis abuelos, un par de amigos y ustedes tienen la oportunidad de escuchar al respecto, bueno, al menos hasta que haga un par de nuevos amigos. Solo espero que los próximos meses me traten tan bien como lo hizo hoy. Mis abuelos están muy orgullosos de mí, y me siento muy agradecida de tener un sistema de apoyo tan increíble respaldándome.